Dios. Amén. Bienvenida, iglesia. Welcome, church. Bienvenida a las redes sociales también. Bienvenido también los que se conectan en las redes sociales. Amén. Sean todos bienvenidos. Welcome, everybody. Sean todos bendecidos esta hermosa mañana. Be blessed in this beautiful morning. No sé quién está llamando, pero como no es Jesús, así que déjalo. I don't Ya know Jesús who's nos calling, llamó hace rato. Así but que. it's not Jesus, so I'm not looking at the phone. Amén. Amen. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien. Aleluya. ¿Listos? Are you ready? ¿Listos para continuar el viaje? Ready to Camino start the day. a los mandamientos. Walking to the commandments. That's the title Part today. 2. Part 2. Amén. You may be seated, I think. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy. Yes. Capítulo 1, versículo 2. Chapter 1, verse 2. Amén. Amen. ¿Están conmigo? Are you with me? Amén. Amen. And it's in English in the ¿Lo pueden leer? I can read it? Okay. Let's do this. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Normally it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, going by way of the mountain Seir. Amén. Decimos amén a tu palabra, le damos gracias por ella. Le pedimos, Señor amado, que haga un efecto, Señor amado, en nuestras vidas y que sea de influencia, Señor amado, para ser, Señor, estar cada vez más cerca de ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo tu palabra. Quita de mí, Señor, y pon de ti, Señor amado, y ayúdame, Espíritu Santo, a predicar esta palabra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. You may be seated. Sí, me gustó la versión en inglés, que es la nueva traducción viviente. I love the version in English. Dice que por lo general, that is said by the general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Bernea, from one place to the other, hasta siguiendo la ruta del monte del to take Seir. the route to this mountain. 11 días. Just 11 days. Acompáñenme. Go with me. Para viajar de Orlando a Miami, To travel from Orlando to Miami, por lo regular hay dos rutas. normally it's 2 routes. Una de ellas One of them, pagarás entre 17 a 22 dólares you pay between $17 to $20 something, y la otra es totalmente gratis. and the other one is completely free. Esta ruta está bien alumbrada, This route is well light up, está bien vigilada is, police watching, everything, everybody's y no te looking at tienes it. que desviar mucho para parar en algunos lugares para echar gasolina. And you don't have to be detouring to stop and put gas and stuff like that. La otra ruta, The other route, pues te tienes que completamente bajar you have to para salir en una salida, get out in an echar exit, gasolina, comprar put algo de gas, comer buy something to eat, y volver a entrar a la ruta. and get back to route. De donde estoy trabajando a donde me estoy quedando en el hotel, Where I'm working right now and at the hotel that I'm también staying hay dos rutas. is 2 routes too. La más cerca The fastest one, toma $3, hay un peaje. it takes $3 because it's a toll. Pero la otra toma unos 5 o 7 minutos adicionales, But the other one take about 4 or 7 more minutes, pero es totalmente gratis. but it's completely free. No importa cuál ruta tomemos, It doesn't matter which route we take. si vamos a llegar a nuestro destino. We're gonna go to our destiny. Porque el destino de Dios preparado para nuestras vidas Because the destiny of God prepared for our life está ahí. is right there. Nosotros somos el que tomamos desvíos. We're the one who take some detours. Yes. Llegaremos al lugar donde me dirijo, We will get to the place we're going to. pero una de ellas toma un impuesto adicional. But one of those routes will take extra Tal vez algunas millas adicionales, expenses. Maybe a couple of more miles. tal vez algunos minutos de diferencia. Maybe a couple of minutes of difference.
En nuestro caso, tal vez algunos años de diferencia. In some of our cases, some years of our lives. Para llegar a tu destino tendrás que pagar un peaje, To go to your destiny, you have to pay a tendrás que toll. pagar un precio, You have to pay a price. tendrás que ser sometido You have to submit to a that un world, plan que no es el nuestro. to a plan that might be not yours. Para entrar al lugar de tu destino, To go to the plan of your destiny, Dios tiene que cambiar muchas cosas. the Lord has to change many things. Formas de pensar, Way of thinking, formas de actuar, way of acting, formas de reaccionar, formal reactions. forma de ser. Maybe yourself, The way to be. the way you are. En el pasado habrás escuchado decir In the past, you might hear before que Dios te acepta tal y cual eres. that God has said you the way you are. Que Dios te ama tal como estás. That He loves you the way you are. Y que Dios quiere usar tal como tú eres. And He want to use you the way you are. Dios ama al pecador, God loves the sinner, pero detesta el pecado. but He dislikes the sinner. Esa frase es interesante That phrase is very interesting porque eso me lleva a entender because that takes me to understand que Dios nos ama, that He loves us, Él nos He acepta, accepts us, pero Él no quiere que sigamos tal como somos. but He don't want us to continue to be the Y way we esa are. es una mala interpretación And de lo que that's dice la And palabra. that's a bad interpretation of the Word of God. La palabra sí nos ama The tal y word como says somos, that, the word says that He loves us the way we are. pero Yes. no quiere que estemos el resto de nuestras vidas siendo como somos. But He don't want us the rest of our life to be that way. Porque para estar en la presencia del Señor Because to be in the presence of the Lord, hay que ser santo. you have to be holy. Y levante la mano los que son santos. And raise up your hands if you're holy. La única razón The only reason por la que usted puede llamarse santo that you can be called es saint porque usted ha holy sido lavado por la sangre de because you've been Jesucristo. cleansed with the blood of De God. otra manera usted no es santo. Any other way you're not Usted es saint. un ser You're not holy. imperfecto. You are imperfect. Usted es un ser malvado. You sometimes are Usted es bad un person. ser rencoroso. Sometimes you Usted es un ser que se acuerda de lo malo, remember the bad things. resalta lo malo en la gente You put y out se the bad in olvida everybody else, que but su you forget hermano que está a su lado fue lavado también por la sangre de that the Cristo. brother that is next to you, he was cleaned by the blood of God too. Eso en realidad no tiene una base bíblica, That doesn't have a porque Bible Dios es base. santo, Because He's Justo. holy, He's just, perfecto. perfect. Oye, eso nos coloca a nosotros muy lejos de Él. That places us a Very lot far farther from from Him. Pues nosotros somos por naturaleza Because we are by nature malvados, injustos, bad people, unjust, imperfectos. imperfect. Levante la mano los perfectos. Raise your hands, the perfect ones. Por eso Dios, en su infinita misericordia, That's why God, in His mercy, envió a su Hijo unigénito He sent His only child para que por medio de la sangre bañada sobre nosotros for in the midst of the blood that is shared for us. pueda Él nosotros vernos. He can see us through that blood. He sees us through the blood. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, Look, when Adam and Eve sinned, cuando Adán y Eva pecaron, when they sinned, se quisieron esconder de Dios. they wanna hide from God. Y Dios le dijo, ¿dónde están? Where are you? Es que quisimos escondernos. And we just Porque wanna hide pudimos darnos cuenta que because we estábamos desnudos. notice that we're naked. Y Dios en su infinita misericordia By His great mercy, hace un sacrificio He made a sacrifice y cubre sus cuerpos con piel de animales. and He covered the bodies with the skin of animals. Fíjese que claro está explicado Look how clear is explained that. que para él poder tener una relación nuevamente con el hombre, Because He need a new relationship with the aunque man. ahora distanciada, Even there is a little distance, ahora fuera del Edén, then He went to Eden.
outside of fue Eden, out of Eden. ahora hubo un sacrificio que hacer. They needed a sacrifice Sangre right tuvo there. que ser Blood derramada had to be shed right y la there. sangre tuvo que cubrir nuestro cuerpo. And that blood had to cover our bodies. El pueblo de Israel The people of Israel sale de Egipto, get out of Egypt, recibiendo su liberación, gaining their freedom, siendo testigos del poder de Dios, being a witness of the power of God, pero seguían siendo esclavos. but they continue to be slaves. Recibieron una promesa, They receive a promise, pero sus ojos y sus corazones estaban cerrados. but their eyes and their heart was closed. No lo veían. They didn't see it. Aún viendo la mano de Dios And mientras then they were caminaban, seeing the hand. They were seeing the hand of God when they were walking, y sin embargo seguían dudando. and they still doubting. Era de más o menos de 11 días It was about 11 days el camino the walk a la tierra prometida. to the promised land. En el momento en que reciben los mandamientos en el monte Sinaí, en Horeb, In the moment they receive the commandments, hasta llegar a la tierra prometida, until they're supposed to reach 11 the días. promised land, is supposed to be 11 days. llegan a la orilla, They get to the envían los espías send spies, y las noticias llegan. and the news come back. 10 de ellos, 10 of them, malas noticias. bad news. 2 de ellos, 2 of them, pan con queso. Piece of cake. piece of cake. Hallelujah. Oh. This pastor is like, okay. Sin embargo, esos 40 días que estuvieron en reconocimiento de la tierra, Even though in those 40 days they was recognizing the land, se convirtieron en los 40 años que estuvo Israel en el desierto. it represents those 40 years that they were in the desert. Tal vez esa pueda ser la condición de Maybe algunos de that could nosotros. be the condition of one of us. Somos. Some of us. Dios nos libertó del pecado, He free us from the sin, pero aún nos cuesta creer. but we still sometimes Creer believe que hay un plan that perfecto He have a perfect plan que no tiene nada que ver con nosotros, that have nothing to do with us. sino con la persona que todavía está perdida. Maybe we think that's for the people that is still lost. Hay 2 razones It's 2 reasons por las que Dios permitió esto. why the Lord allowed this. Número 1, 1, desobediencia, disobedience. incredulidad, maldad y rebeldía. Unbelief, maldad, Malice. malice Malice. y rebeldía. Rebellion. Rebellion. Okay, I can do that. Acompáñenme a Números capítulo 14, versículo Let's 11. go with me to Numbers 14:11. 14:11. Amén. Amen. La Reina Valera dice, That version say that way. y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? And the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Will they never believe me even after all the miracles, signs, and have done among them? Mira cómo dice la nueva versión internacional. Look how the other version says. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Menospreciar al Señor. And that version says like they don't, how you say menospreciando? It's like, No, no. menospreciando es no poner en el lugar correcto. They don't put the Lord in the right place. He put it like, ¿Hasta priority. cuándo no me creerán? Until when? They're not going to believe me. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. With all the signs and wonders that I made. Dice la otra versión, dice, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? Until when they're going to continue like disbelieving me. A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. Even all the wonders that I made between them, among them. Porque
quiero que entiendas because I want you to understand que lo que ha hecho Dios en tu vida that what God is es doing in your nada menos life que un milagro. is just miracles. It's nothing short than a miracle. It's nothing short. El hecho de que tú estés sentado aquí, Even that you're sitting right el now hecho de here, que tu vida esté en la posición en la que se encuentra, that your life is in the position of where it is a right pesar now. de nuestras ignorancias, a pesar de Even nuestras, our ignorance, a pesar de thinking, nuestras malas decisiones, our bad a decisions, pesar de haber negado a Dios por tanto tiempo, even when we neglect God for a long time, it's nothing short than a miracle. No es nada menor que un milagro. gloria a Dios. Y número 2, And number 2, la falta de formación espiritual. the lack of spiritual formation. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2 dice, Deuteronomy verse 2. Deuteronomy verse 2. Deuteronomy, Okay, yes. por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. Normally it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to the 11 to días. Kadesh. It's just 11 days. Esos 11 días no iban a ser suficientes. Those 11 days are not going to be enough. Esos 11 días no iban a transformar Those 11 days won't transform a un pueblo esclavizado por 400 años. to people Más de 400. retained in slavery for so long. 430 años, el que estudiamos en la primera parte de la They were 430 years estuvieron living that esclavos way. en Egipto, They were slaves in Egypt. siendo oprimidos, They were oppressed. siendo adoctrinados. They were teaching A otros the dioses. doctrines to different gods. Pero ahora But now, Dios quiere transformar su vida, God wants to transform their lives. quiere convertirlos en su pueblo. He wants to transform into His people. Y para convertirse en pueblo de Dios, To become the tienes people of que God, creer. you need to believe. tienes que a caminar por fe. You have to walk by faith. Oye, porque tú no vas a ver el camino, Listen, because you ni don't vas a see saber the a way, dónde Dios quiere and you llevarte, want to know where God wants to solo take tienes que you. caminar. You just have to keep walking. 40 días 40 days fueron los espías when the spies y trajeron malas noticias. they brought bad news. Eso se convierte en 40 años. That converts in 40 years. Esa es la matemática del Señor. That's the math of the Lord. Los hizo pasar 40 años en el desierto. They make it go through for 40 years in the Y la desert. semana antepasada estuvimos hablando de generaciones. And a couple of weeks before, we were talking about generations. Y en este momento, And in this moment, este pueblo que sale de Egipto these people that come out from es Egypt transformado. is being transformed. Pero como no se sometieron, But they didn't submit. pues fue su siguiente generación la que llega. It was just their next conmigo? generation who reached. Are you with me? El camino entre Oreb y Cades Barnea. From The Oreb to Cades Barnea. Oreb in en hebreo Hebrew significa means desierto, desert, lugar árido a place dry, y sequedad y desolación. dryness and desolation. Ujú. Fíjese Look up. que Cades Barnea, The other place. Tiene dos palabras. Cades Barnea. Cades significa santo y consagrado, Cades means saint and Holy. consecrated, holy and consecrated. y Barnea quiere decir hijo o And descendencia. Barnea is son or descendants. Está claro que Israel It's clear that estaban en Israel, Oreb they were in Horeb. y no era el lugar que estaba desierto, seco y desolado, It wasn't the place that was deserted and dry. eran sus corazones. It was their hearts. Era la condición en la que se encontraban. It was the condition that they were. Porque Oreb, Because en Oreb, in Horeb, recibieron la revelación divina, they received the recibieron la ley. revelation. Ahí estaba And la they presencia de received Dios. the law, and the presence of God was there. A nosotros To us, nos hablan de Dios, they speak to us about de God, su Hijo, of
they speak about his son. del Espíritu Santo, They speak to us about de the su Holy plan Spirit, redentor, about his plan, the redemption plan. es porque estamos en un lugar desolado, árido y árido And because en we nuestros are, corazones, and because our heart and in that dry place in the desert alone. by ourselves. Por eso es que le hablamos a la gente de Dios. That's why we speak to people Porque about God. Ellos están en un lugar Because they're desierto, in a place of, en un lugar seco. in a dry place, in an empty place. Pero por eso le hablamos a la gente. And that's why we speak to the people. Por eso le hablamos en los lugares donde trabajamos, That's why we speak to them in the places where we work, en los lugares donde estudiamos, in the places we go to cuando study, estamos de compras en un when centro comercial, we buying in a, cuando in a estamos mall, viviendo nuestra vida normal, when we're living our normal, natural life around. probablemente sin percatarnos que estábamos en un desierto árido y desolado. Maybe we didn't thought we were in that place. No es el lugar, It's not the place. es la condición en It's la the que se encontraba. condition that they were. Dios en su perfecta misericordia God in His perfect Mercy. mercy, los lleva a Cades Bernea, they take them al lugar they take them santo, to Kadesh Barnea. al lugar It's a consagrado, holy place, a consecrated según los place. significados hebreos, That's al lugar Hebrews, del hijo de la definitions. descendencia. Al lugar del hijo y de la descendencia. To the place of the son and the descendants. Porque sus corazones estaban secos y desolados. Because their hearts were dry and desolate. Ahora eran los hijos y su descendencia los que iban al lugar santo. ¿Vieron? ¿Entendieron Now ahora? their kids, their children and the descendants, they're the one who's going to go to the promised land. Se cumple la palabra. And the word is fulfilled. Es necesario que caminemos It's necessary that we keep en la walking dirección hacia el cumplimiento de tu promesa. to the direction of the fulfillment of your promise. No nos podemos quedar en donde recibimos la promesa. We cannot stay in the place that we received the promise. La tierra prometida está más adelante. The promised land is a hair further. No podemos quedarnos We cannot stay en nuestra condición actual. in our condition, actual condition. Hay que ir a reconocer la tierra. We have to go and recognize the land. No podemos ser conquistadores We cannot be conquerors mientras tengamos mentalidad de esclavos. when we have mentality of. Les voy a dejar un 3 segundos para I'm que going to give you 3 seconds Marinate to think. on that word. Marinate on that word. no podemos ser conquistadores We cannot be conquerors mientras tengamos mentalidad de esclavo. when we have a mental of slavery. Les había comentado en la otra predicación de esto I was saying in the last preaching about this que estaba viendo una serie that I was watching a series de la conquista cómo se desarrolló Inglaterra en los tiempos how de los England, vikingos. How England it was, developing in the Vikings times, In the Vikings time. Vikings. Ujú. Y fíjense que todo la serie se desenvuelve alrededor de un guerrero And all the series involve Around a warrior. he go around a warrior que siendo nacido cristiano, he was born Christian, pero había sido raptado por los vikingos but he was kidnapped by the Vikings, y lo criaron vikingo. and they raised him Viking. Fíjese qué interesante Look how interesting que él muere vikingo, that he dies Viking. pero defendió toda su vida al pueblo inglés. But he always defended the England people. So, con su mentalidad de guerrero, In his warrior mentality, defendió he quién era he defended who he was. bajo otra ley. Interesante. Under another law. Súper interesante. He was under another law, but he defended his kind, his people. Ujú. Wow, hallelujah. Mientras tengamos mentalidad de esclavo, Until we have that mentally of slaves, no podremos conquistar. we cannot conquer. Fíjese que este hombre que le estoy comentando This man that I'm talking about, fue llevado a ser esclavo. he went to become a slave.
pero se ganó el favor de quienes los estaban criando. But he won the favor of those people Cuando who was raising him. defendió a los hijos y a las hijas de su amo. When he defended the daughters and the sons of his owner. Y al transcurrir los años, And ahead of the year, later on in the years, se convirtió en un hijo más he de este hombre. became another child of this man. Y este hombre And adoptó su manera de ser, Adopt his way of sus being, their creencias, beliefs, su manera de vestir, the way of dressing, pero sobre todo su mentalidad de guerrero. but most of that it was his mentality of warrior. A pesar de ser esclavo, Even though he was a slave, se convirtió en un guerrero. he became a warrior. Por eso Dios nos tiene que enviar al desierto, That's why sometimes God has to send us to the desert. para que en las condiciones áridas, So in those dry conditions, en las situaciones in difíciles those hard conditions, y en los momentos de crisis, and those moments of crisis, sea nuestra fe y nuestro carácter probados. our faith and our character be Sea proved, nuestra fe y nuestro carácter desarrollados. and our faith and our character be developed, Sea nuestra fe y nuestro carácter aumentados. and our faith and our Sea character nuestra fe y developed. nuestro carácter solidificados. Okay. Nobody say it. So I'm waiting for them. Ahora te pregunto. Solidify. Ahora te pregunto. I'm asking now. ¿Estás siendo probado? Are you being proved? Tested. Try it, test it. ¿Estás en tu desierto? Are you in your desert? ¿Estás en crisis? Are you in crisis? ¿Estás en prueba? Are you in trials? ¿Estás siendo sacudido? Are you being shaken? ¿Estás enfermo? Are you sick? Pues déjame decirte But let me tell you, que tu fe y tu carácter your faith and your están character siendo puestos a prueba. is being put in a Están test. siendo formados. It's being Están formed. siendo desarrollados. It's being Están siendo developed. aumentados. It's been Están siendo solidificados. it's been solidified. There you Hallelujah. go. Dice la palabra, primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. And the word in 1 Peter chapter 7. 1:7. Chapter 1 verse 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. It's been tested as fire tests a purified gold. Though a faith is far more precious than the mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will be bring much praise and glory and honor on the days of Jesus Christ is revealed into the world. Puesta the whole world. a prueba vuestra fe. It's putting Tu- it tests our faith. Ujú. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 17, Let's go Proverbs chapter 17, verse 3. verse 3. 17:3. 17 through. Ajá. ¿También? ¿Está Yes. conmigo? We are there. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, Fire tests the purity of the silver and the gold. pero el Señor prueba el corazón. But the Lord tests the hearts. The heart. ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? ¿Está tu corazón puesto, alineado con el Señor? Your heart is aligned with the Lord. ¿Es tu corazón libre Is your heart free o eres esclavo? or you slave? El camino a la tierra prometida, The way to the promised land, 11 días. 11 days. Mas sin embargo les tomó 40 años. But it took us 40 years. Tuvieron que pagar un precio. They have to pay a price. Tuvieron que pagar el peaje. They have to pay the toll. El propósito fue el de cambiar su manera de pensar, The purpose was to change the way of thinking, la manera de actuar, the way of acting, la manera de forma de reaccionar the way of reacting, y su manera de ser. and there's Way of being. way of being.
Porque no podemos entrar a la tierra prometida Because we cannot enter the promised land con esa misma mentalidad with the same mentality de esclavo. of slave. Esa misma mentalidad de no puedo, no That tengo mentality, permiso, I cannot do it, I don't have permit, no me es posible, it's not possible, no podemos. we cannot do this. Hay gigantes en esa tierra. There's giants in the land. No podemos contra ellos. We cannot go against them. Yo solamente soy un maestro de escuela. I'm just a teacher. Yo solamente trabajo en una fábrica. I just work in a warehouse. Yo solamente trabajo con computadoras. I just work in computers. Yo no puedo con esos gigantes. I cannot deal with those Con esa giants. gente, con esos malcriados bebiendo y With those fumando, people who drink usando and drogas. smoke and they use drugs and stuff like that. Pero ellos son esclavos. They're still slaves. Pero si tú vas con esa mentalidad de esclavo, But if you go with that mentality, tú vas a hacer lo mismo que ellos. you're going to do the same as them. Pero si tú vas con una mentalidad libre, If you go with a free mentality, con una mentalidad de reino, with a mentality of the kingdom, una mentalidad de libertad, a mentality of freedom, una mentalidad que el poderoso está contigo, a mentality that the mighty strong God is with you, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios tuyo, that the God of Abraham, Jacob, and Isaac el is the same mismo God Dios that you que have, abrió el mar the rojo, same one who opened the Red Sea, el mismo mar que lo cerró para que los carruajes del faraón the se same ahogaran, one who closed it so the cattle of the el Pharaoh could mismo drown, que los llevó por el desierto con nube de fuego en la noche, the same one who took it in the el mismo que los llevó con nube of gris en el día, protegiéndolos del sol, the same one who protected during the El- day with a cloud and at night with a fire. el mismo que les dio el maná todos los días para The same para one who gave you manna sustentarlos, to eat every day. el mismo que les dio las codornices The same one who give you the birds from heaven para que comieran, so they can eat porque estaban faltos de proteína, because parece. they lack on protein. They were tired. El mismo of the bread. que hizo que la piedra brotara agua, The same one who made the rock. es el pour mismo que water. te va a dar a ti las palabras correctas para hablar de aquel que está en necesidad. And that's the same one that's going to speak to you the right words to speak to somebody else. No podemos entrar a la tierra prometida We cannot go in the con promised mentalidad land de esclavo. with the mentality of slave. Tenemos que entrar a la tierra We have to go in the land. no podemos entrar a la tierra Okay, we cannot go in the land con mentalidad de mundo. with a worldly mentality. Oh, santo. Tienes que entrar You have to go in con una mentalidad de reino, with a kingdom mentality. porque tú eres Because you are real sacerdocio, a royal priest. linaje escogido, nación santa, Chosen, pueblo escogido por Dios. Okay. Hallelujah. You are People People chosen by God. Royal, everything. Jesús les dijo orando Jesus told them, praying. en Juan capítulo 17, versículos 15 al 17. In You John have to know it's not 17. there. John 17, 15 al 17. Búsquenlo conmigo porque no está en la pantalla. is not in the computer, so it's John 17. 15, 16 y 17. Got it. ¿Están conmigo? Amen. Dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. I do not ask you to take them out of the world, but that you keep them and protect them from the evil one. They are not of this world, just as I am not from this world. Sanctify them in the truth. Your word is true.
el desierto se convierte ahora the desert en converts ese lugar de transformación, in that place of en ese transformation camino a la reconciliación, to that way of en la ruta hacia la victoria. ¿Cuánto está en camino a la victoria? of the victory. Aleluya. How many can get the Explica la victory? palabra The word que explains al cabo de 40 años, within 40 years, el Israel que llegó a la tierra prometida the people who reached the promised land, no era el mismo que salió de Egipto. it wasn't the same. Era una that nueva out of generación. Egypt. It was a new generation. Era una generación transformada. It was a completely Era transformed generation. una generación reconciliada. It was a reconciliation. Una generación que iba a recibir la victoria. It was they were going to receive the victory. Ahora eran un pueblo con otra It mentalidad. was people with another mentality. Eran un pueblo ahora con una nueva It actitud, was people with new attitude, con nuevas reacciones. with new reactions, Y habían sido renovados en todo su ser. and they were renewed in all their being. Dice que una nueva generación se había formado en el He desierto. said that a new generation was formed in the desert. Números capítulo 32, Chapter 2, 32, verse 13, el versículo 13. 32:13. Amén. Thank you. ¿Están conmigo? Yes. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. The Lord was angry with Israel and made them wander in the wilderness for 40 years until the entire generation that sinned in the Lord's Tranquilos. sight had died. Tranquilos, el Señor te ama tal y como eres. The Lord loves you the way you are. El Señor quiere usarte tal y como estás. He want to use you the way you are. ¿Vieron ahora? ¿Entendieron Do you see the difference la now? mala interpretación que You hemos see the tenido? bad Sí, interpretation that we sí. had before? Cuando tú llegas It's true that when you come in fresquecito, sin haber fresh, escuchado, sin saber la palabra, without knowing the word por of God, supuesto Dios of te ama tal y course, como es. Él God quiere loves que you the way vengas you come. tal y como tú eres, Yes, He loves you the way con you tu mala are. actitud, When you bad attitude, con tus vicios, when you con tu mala manera de addictions, pensar, when you bad way of con thinking, tus malas crianzas cuando te dicen por favor when you siéntate acá mejor. stubbornness. Hallelujah. Sí, Yeah, ven. come on. Está de ti, It's- que ya fuiste renovado, It's up to you that you've been que renewed. entiendas That you need to understand. que Él está entrando en ese desierto. You come into Él the está desert. llegando. Él He's es coming. nuevo. He's Hay new. que amarlo. Hay que It's up to you, church, to understand mostrarle His el amor coming. de Dios We have to show Him the way of love. y decirle, of Cristo God. te And ama. to tell them that God loves them. Pero no le mientas. But don't lie to them. No le mientas que Don't todo lie to them. va a estar bien porque viniste a la iglesia. Eso es Everything mentira. is going to be okay because you came to church. La pastora estuvo hablando de eso en la mañana. Pastor was talking about this morning. Yes, when I opened the En el mundo tendrás aflicciones. In the world you will have afflictions. Confía porque ya yo vencí al mundo. Believe because I conquered the world. Oh my goodness, yeah. Hallelujah. God put everything together, guys. That wasn't us. Esto me hace entender This made me thinking que Dios no nos acepta como somos, that God don't accept pero us nos the way we va are. a someter But He's gonna al fuego del put desierto us in the fire of the desert para dos resultados posibles: for two possible results. sacar lo mejor de ti y de mí. To get the better of you and me. Dice la palabra que en el fuego se prueba el oro. Because the word Y said la in the plata. fire they will prove the gold and the silver. And ¿Qué es más valioso que el oro? what is more valuable than gold? Dígame. Yeah, you tell me. Algo más valioso que el Is oro. something more valuable than gold? El diamante. Diamante, diamond. Adivinen. No Yes. adivinen, que eso es pecado. Don't guess. That's a sin.
El diamante tiene que ser sometido a The altas temperaturas. diamond had to be submitted to high temperatures Para sacarlo de una piedra negra que es to carbón, get them out from the black stone that is the carbon, charcoal, charcoal, sorry, y convertirlo en esa piedra preciosa que es el diamante. and to convert it to that precious. Hoy en día con la ciencia Now on with the science, están lográndolo hacer artificialmente, they're doing an artificial. pero la realidad de en su manera natural But in the natural way, es eso tiene que estar sometido a temperaturas impresionantes they have to be put in en so la tierra high con temperature on the con la ground lava y todas esas cosas que hay en el centro de la tierra, with lava and all that. para que ese material se convierta en un diamante. So that material can convert to Pero a dice la diamond. palabra que nosotros somos más valiosos que el oro. But the word said that we're more valuable Entonces, than eso gold. me deja a mí entender But that tell me que nosotros vamos a ser sometidos todavía a temperaturas más we're fuertes. going to be submitted to hot temperatures. Yes. Dios God, quiere renovar nuestro corazón. He want to renew our heart. Dios God, quiere renovar nuestro entendimiento. He want to renew our understanding. Quiere que tengamos nuevas He reacciones. want us to have new reactions. Y por supuesto una nueva realidad. And obviously a new reality. La vida no es como nosotros pensamos. Life is not the way we think. La vida nos ha enseñado Life is teaching us. que el que me la hace la paga. The one who mess with me will pay for it. La vida me ha enseñado Life it teach me. que si confías mucho te traicionarán. If you trust too much, they will betray you. Y es verdad, And it's sometimes traicionaron a Jesús, they betray Jesus, uno de sus propios discípulos. one of his disciples. Y si traicionaron a Jesús, If they trade Jesus, betrayed. betray, Y si odiaron a Jesús, and they hate Jesus. en el momento en que Pilato dice, ¿quién quiere que les devuelva? Hoy es el día de redención. Yes. Y lo I dijo, would say, lo dijo. you want me to give you the. Hoy es el día de perdonar a alguien. Today is the day of forgiving one of them, somebody. Y el pueblo pidió a Barrabás. And the people asked for Barabbas. Crucifíquenlo. Crucify him. Gritaban. They screamed. Después que lo iban a todas partes, iban con él pidiendo que les hiciera milagros. After they were asking him to do miracles for them. Regocíjate, iglesia. Rejoice, church. El Señor está teniendo cuidado de ti. And the Lord is taking care of you. El Señor quiere sacar de ti lo mejor. He wants to take the best from you. Si te encuentras en pruebas y tribulaciones, If you're in trials, tribulations, si te encuentras en crisis, if you're in a crisis, estás enfermo, or you are sick, estás solo, if you're alone, no tienes, you don't have, te falta, you're lacking. you lack, Dios está teniendo cuidado de ti. God is taking care of you. Dios está pasándote por un proceso He's just getting you through a process para llevarte to take you. a una nueva, no voy a decir dimensión porque eso no. Quiere llevarte a un nuevo lugar, He wants to take you a new place, a un lugar más alto, and a higher place, a un lugar más cerca de Él. a place closer to Him. Pero para llegar a ese lugar más alto, But to take you to that higher place, tienes que someterte, you have to submit. tienes que bajarte, You have to live. tienes que ser, negarte a ti You mismo. have to deny yourself. Dice la palabra que aquel que quiera ir en pos de mí, The word said that one who want to follow me niéguese a sí have to mismo, deny themselves. tome su cruz Grab your cross cada día every day y siga. and follow me. Le dijo aquel hombre religioso, You tell that religious man, maestro, master, bueno, le dijo, good master, rabbi, good rabbi, yes. ¿qué necesito para ser salvo? What I need to be safe. Vende todo lo que tienes Sell everything that you have
y dáselo a los pobres and give it to the poor, y sigue. and follow me. Niéguese a sí mismo Deny yourself y toma tu cruz and take your cross todos los días every day y sigue. and follow me. Pablo Paul le dijo, Señor, told him, Lord, mira mi situación. look at my situation. Y le dijo el Señor, And the Lord told him, bástate mi gracia. Enough is my grace will be enough. grace will be enough. Bástate mi gracia. My grace will be enough. Nuestra forma de pensar, Our way of thinking, nuestra forma de reaccionar, our way of reacting, nuestra forma de actuar our way of acting, tiene que cambiar. it has to change. No puede ser la misma. It cannot be the same. Vamos a cerrar We're going to close con Romanos capítulo 12, with Romans chapter 2, 12, versículo 2. verse 2. Acompáñenme por favor, leamos juntos y así oramos. Let's read together and close with this. ¿Están conmigo? Are you with me? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will be learned to know God's will from you, which is good and pleasant and perfect. Ponte de pie, iglesia. Stand up with me, church. Le damos gracias al Señor We thank the Lord por su palabra. for His word. En esta hora podemos At this moment, despedir a las redes sociales we can dismiss the social media y decirles and to tell them que el Señor that the Lord está teniendo cuidado de ti is taking care of you en medio de tu crisis. in the midst of your crisis. Confía, Trust, porque Él te dará la victoria al because final. He will give you the victory. Que sean bendecidos. Be blessed.